Mariana Drummond salió del Fórum João Mendes con la postura de quien entregó una derrota sin drama. El tacón fino golpeaba el mármol del pasillo con una precisión casi clínica, y quien la observaba desde fuera, reporteros, fotógrafos, curiosos empujados contra la reja de hierro, intentaba leer algo en aquel rostro impasible. No había lágrimas, no había temblor de labios, no había la contracción involuntaria de la barbilla que traiciona a la mayoría de las personas en los momentos en que el cuerpo insiste en revelar lo que la mente intenta esconder. Había solo una mujer de 42 años, atravesando una puerta giratoria como si estuviera saliendo de una reunión de rutina en algún piso neutro de un edificio corporativo cualquiera. El juez Helio Cortés había homologado el divorcio 40 minutos antes, en una sala con aire acondicionado en exceso y aquella iluminación fluorescente que ponía a todo el mundo ligeramente enfermo. La sentencia era un insulto disfrazado de legalidad. Tras 11 años de matrimonio con Renato Assunção, uno de los nombres más pesados del sector de tecnología e infraestructura en São Paulo, Mariana recibía una cuantía que no cubría ni siquiera un año de alquiler en el apartamento que ella misma había decorado en la Alameda Santos, eligiendo cada pieza con el cuidado de quien construye algo que pretende durar. Sin derecho a participación en los activos empresariales, sin acceso a la cuenta conjunta que Renato había vaciado meses antes, moviendo todo a estructuras en el exterior que su abogado llamaba, con sonrisa educada, reorganización patrimonial legítima. Renato se había quedado sentado al lado de Camila Seixas, 31 años, hija de un senador de São Paulo, cabellos lisos y un blazer color champán que costaba más que el salario mensual de la mitad de los empleados del Fórum. Él no miraba a Mariana, miraba su reloj, como si aquel momento fuera un compromiso aburrido entre otros dos más importantes. Era ese el tipo de falta de respeto que él practicaba con excelencia. No la falta de respeto ruidosa, que al menos exige energía, sino la falta de respeto por indiferencia, que es mucho más corrosiva porque no ofrece nada contra lo cual reaccionar. El abogado de Mariana, un hombre gentil llamado Dario Figueiredo, puso la mano en su hombro tan pronto salieron de la sala de audiencias y dijo, en voz baja, que aún había recurso, que podían cuestionar la evaluación de los activos, que había irregularidades en el informe pericial que un segundo perito podría contestar con facilidad. Mariana escuchó todo sin responder. Después, con una calma que dejó a Dario visiblemente desconcertado, ella firmó los papeles de la homologación, dobló el documento con cuidado, devolvió el bolígrafo y se dio la vuelta para irse. Renato aún estaba en el pasillo cuando ella pasó. Él abrió la boca, un reflejo de quien esperaba una escena, una acusación, un llanto contenido que pudiera interpretar como inestabilidad emocional para el beneficio de cualquier testigo presente. Mariana se detuvo, lo miró por tal vez 3 segundos y dijo con una voz que no subía ni bajaba de tono, «Vas a necesitar ese dinero mucho más que yo». Después continuó caminando. Camila frunció el ceño. El abogado de Renato dio una sonrisa rápida, interpretando aquello como orgullo herido de mujer derrotada. Renato se rió bajito y dijo algo sobre vanidad al asesor a su lado. Nadie entendió lo que Mariana había querido decir. Era exactamente así como necesitaba ser. En el exterior los reporteros intentaron aproximarse. Una mujer del portal Poder e Dinheiro empujó el micrófono en su dirección y preguntó si ella tenía algo que decir sobre la sentencia. Otra, de un programa de variedades que existía en la intersección entre periodismo y entretenimiento, sin pertenecer completamente a ninguno de los dos, quiso saber si era verdad que Mariana había rechazado el acuerdo prenupcial años antes y si eso había sido un error estratégico. Mariana no respondió a ninguna de las preguntas. Caminó en línea recta, ojos al frente, hasta la acera de la Praça João Mendes, donde el ruido del centro de São Paulo se imponía con la democracia brutal del tráfico y del comercio. El taxi que Dario había solicitado esperaba en la esquina, pero Mariana no fue hacia él. Cruzó la calle con pasos medidos, giró a la derecha en dirección a la avenida Rangel Pestana y caminó por 2 manzanas sin mirar a los lados.
En determinado momento, sacó del bolsillo interno del bolso un celular pequeño, de pantalla simple, del tipo que se compra en puestos de electrónicos usados y que no está vinculado a ningún contrato o registro, y leyó el mensaje que había llegado. Una única línea. Coche negro. 3 minutos. El vehículo estaba estacionado frente a un puesto de revistas, cuyas portadas del día ya estaban expuestas en plástico laminado. Un Volvo de cristales oscuros que no combinaba con aquella parte del centro, pero tampoco era lo suficientemente ostentoso para llamar la atención. Solo un coche demasiado caro para el barrio, lo suficientemente común para el tipo de ciudad que es São Paulo. Mariana abrió la puerta trasera y entró sin vacilar. El hombre sentado en el asiento de cuero beige era Héctor Villarreal, 72 años, fundador del Grupo Villarreal, una holding con actuación en logística, tecnología y energía renovable, que había sido el mayor adversario empresarial de Renato Asunción en los últimos 6 años. Los dos habían librado una guerra silenciosa por contratos públicos, por patentes de software de gestión de infraestructura y por influencia en consejos de ministerios. La prensa nunca supo la extensión real del conflicto porque ambos lados tenían interés en mantener las apariencias de rivalidad civilizada. El tipo de disputa que aparece en los diarios de negocios como competición saludable de mercado y que por debajo es mucho más antigua y mucho más personal. Héctor no dijo buenas tardes, dijo, fuiste perfecta. Mariana se apoyó en el asiento y cerró los ojos por un momento, la primera señal de cansancio que dejó escapar desde la mañana. Perfecta no, convincente. Él asintió con un leve movimiento de cabeza. El coche ya se movía por la avenida en dirección al acceso para la carretera, con el conductor discreto que no miraba por el retrovisor. Ninguno de los dos sabía que un fotógrafo freelancer, posicionado por casualidad al otro lado de la calle para cubrir el divorcio para un pequeño portal de celebridades, había capturado el momento en que Mariana entraba en el Volvo. La imagen aún era solo un archivo bruto en la tarjeta de memoria de la cámara. En 48 horas estaría en todos los portales. Pero en aquel momento, mientras el coche ganaba velocidad y el centro de São Paulo se quedaba atrás, como un conjunto de ruidos que iban disminuyendo, Mariana y Héctor tenían tiempo. Ella fue la primera en hablar sobre lo que importaba. Los documentos están seguros. Él asintió. ¿Cuántas páginas? 237. Más los registros de movimientos bancarios que el asistente de Renato me envió antes de pedir su renuncia. Héctor cruzó las manos sobre el regazo, con la calma de quien está acostumbrado a situaciones de alta presión y aprendió, a lo largo de décadas, a no desperdiciar energía en reacciones que la situación aún no exige. ¿Es suficiente para abrir una investigación formal? Mariana abrió los ojos y lo miró con una precisión que contrastaba con el agotamiento de su rostro. Es suficiente para mucho más que eso. Lo que ella no dijo en aquel momento, y lo que Héctor aún no sabía, era que los documentos que ella guardaba no revelaban solo desvíos financieros e irregularidades contractuales. Revelaban un patrón, un sistema, una forma de operar que Renato había refinado a lo largo de años, no solo en negocios, sino en relaciones, y lo que ese patrón revelaba sobre su matrimonio, sobre el matrimonio anterior de Renato, y sobre otras mujeres que habían pasado por la vida de aquel hombre, era mucho más sombrío de lo que cualquier disputa por contrato o patente podría sugerir. Mariana no había salido del tribunal derrotada. Había salido con la única cosa que importaba, la libertad de actuar sin que nadie supiera que ella estaba actuando. Y mientras el Volvo cruzaba el viaducto y São Paulo se extendía alrededor como un organismo enorme e indiferente, ella pensó que 11 años era tiempo suficiente para aprender la diferencia entre el momento de hablar y el momento de esperar. Aquel día, ella aún estaba esperando, pero el silencio había llegado a su fin. El apartamento era simple para los estándares que Mariana conocía desde hacía 11 años. 40 metros cuadrados en Pinheiros, mobiliario funcional elegido por neutralidad y no por gusto, ventana con vista a un patio interno donde crecía una higuera que nadie había plantado intencionadamente. Héctor había provisto todo con la discreción de quien sabía que las apariencias importan,
Nada que llamase la atención, nada que pareciese demasiado provisorio, nada que sugiriese inestabilidad a cualquier persona que mirase desde fuera. Era el tipo de lugar donde una persona podía desaparecer por algunos meses sin que nadie hiciera preguntas. Ella pasó la primera noche sin dormir. No por ansiedad, sino por cálculo. Había una diferencia fundamental entre las dos cosas, y Mariana había aprendido esa diferencia de la forma más dura posible, a lo largo de años en que la ansiedad había sido el estado estándar de existencia, y el cálculo había sido el único recurso que ella había encontrado para navegarla. Abrió el portátil, conectó el disco encriptado que cargaba desde antes de la audiencia y pasó horas reorganizando los archivos por orden cronológico. Cada carpeta tenía un nombre neutro. Cada documento estaba renombrado con una secuencia numérica. Cualquier persona que abriese aquella estructura sin la clave de acceso vería solo datos aleatorios. Mariana había aprendido aquello con la única persona que Renato nunca supo que ella conocía. Esa persona se llamaba Fernanda Drummond. No era pariente. El apellido era coincidencia, o tal vez destino, dependiendo de cómo se quisiera contar la historia. Fernanda tenía 58 años, cabellos blancos cortados cortos y una precisión al hablar que venía de décadas trabajando como analista de sistemas en empresas que lidiaban con grandes volúmenes de información sigilosa. Ella había desarrollado a lo largo del tiempo una visión del mundo extremadamente práctica sobre lo que debe ser registrado, cómo debe ser guardado y cuánto tiempo una persona debe esperar antes de usar lo que guardó. Ellas se habían encontrado 3 años antes, en un curso de extensión de gestión corporativa en la FGV. La amistad había crecido despacio, sin alarde, como crece cualquier cosa que necesita durar. Fue Fernanda quien enseñó a Mariana a observar los patrones antes de registrarlos, a no confiar en la nube, a guardar copias físicas en lugares separados, a nunca usar el celular personal para conversaciones que importaran. Y fue también Fernanda quien, en una tarde de lluvia en el apartamento en Pineiros 3 meses antes del divorcio, había dicho la frase que Mariana había grabado con precisión. El problema de quien es más inteligente de lo que cree ser es que subestima la inteligencia de quien observa. A la mañana siguiente del divorcio, Mariana despertó a las 6, tomó café sin azúcar y abrió las noticias. La foto estaba allí. Un portal de chismes la había publicado a las 11 de la noche anterior con el título que mezclaba extrañeza e insinuación. Ex-esposa de Renato. Asunción entra en coche misterioso tras audiencia de divorcio. La imagen era granulada, pero reconocible. Ella de espaldas, mano en la manija del Volvo, el rostro del conductor borrado por el ángulo y por la resolución. Héctor no aparecía, pero el vehículo era rastreable para quien supiera buscar y tuviera motivación para ello. Ella llamó a Héctor. Él ya lo había visto. Cambia el coche que estás usando y no aparezcas aquí por ahora. Él aceptó sin cuestionar. Era un hombre que había aprendido a lo largo de muchas décadas de negocios que las instrucciones de alguien que piensa con claridad deben ser seguidas exactamente por eso. Después ella llamó a Dario, su abogado, y dijo que estaba bien, que había ido a casa de una amiga, que no había de qué preocuparse. Dario quiso saber sobre el recurso. Mariana dijo que lo pensaría. No era verdad, pero era la respuesta correcta para aquel momento. La respuesta que mantenía todas las puertas abiertas sin revelar cuál de ellas pretendía usar. El verdadero próximo paso estaba en Campinas. Ella tomó un autobús, no un taxi, no una aplicación, nada que generase registro vinculado a su nombre o a su tarjeta, y llegó a la ciudad 3 horas después, con la extraña ligereza de quien se está moviendo por primera vez en mucho tiempo, sin necesitar calcular lo que cada paso revela. La dirección era la de un conjunto habitacional en el barrio Cambuí, planta baja, con jardín pequeño y reja pintada de azul desgastado por el sol de años. Antes de tocar el timbre, se quedó parada en la acera por un momento, mirando hacia la ventana con la cortina de encaje blanco que se movía levemente debido a un ventilador interno. Había una vida entera detrás de aquella cortina que nadie en Sao Paulo conocía. La mujer que abrió la puerta tenía 54 años,
pero parecía cargar más que eso en el modo en que se movía, como si cada paso fuera calculado para no desperdiciar energía en direcciones innecesarias. Cabellos castaños con hilos grisáceos que no eran ocultados, rostro de rasgos marcados que el tiempo había vuelto más definidos y no menos, ojos que evaluaban antes de confiar, el tipo de mirada que no es hostil, pero que exige que te identifiques antes de ser recibido. Ella se llamaba Solange Borges, y para el mundo oficial, Solange Borges había dejado São Paulo 12 años antes, tras el término de una relación que la prensa nunca cubrió porque Renato Assunção aún no era lo suficientemente famoso en la época para justificar cobertura. Lo que la prensa nunca supo era que Solange había sido la primera esposa de Renato. No la novia, no la compañera. La esposa, en una ceremonia pequeña en Sorocaba, antes del ascenso, antes de los contratos públicos, antes de la primera portada de revista de negocios. El matrimonio había sido anulado en circunstancias que Renato describía, en las raras veces en que el asunto surgía, como un error de juventud de ambos lados. Solange nunca había hablado públicamente, y había razones muy concretas para ese silencio. Razones que tenían nombre y forma y consecuencias prácticas con las que ella había aprendido a vivir alrededor como si fueran paredes. Mariana entró. Se sentaron en la sala pequeña. Había un jarrón de orquídeas en la ventana y pilas de libros de contabilidad sobre la mesa de centro. Solange trabajaba como consultora autónoma para pequeñas y medianas empresas, el tipo de trabajo que exige competencia real y no depende de reputación pública. La anfitriona fue directa, sin el preámbulo social de quien hace una visita. ¿Conseguiste los registros? Mariana colocó el pendrive sobre la mesa. Todo lo que describiste está allí, y más. Solange no sonrió. Se quedó mirando el pequeño dispositivo como si fuera una prueba física de algo que ella había esperado encontrar por mucho tiempo y que había aprendido a lo largo de los años a no esperar más. Él hizo contigo lo mismo que hizo conmigo, dijo Solange, no como pregunta, paso a paso. Mariana se quedó en silencio por un instante, dejando que la afirmación ocupara el espacio que merecía. Casi idéntico. La diferencia es que yo tuve tiempo de documentar antes de que él me descartara. Solange se levantó, fue hasta la cocina y volvió con 2 vasos de agua. Eran gestos automáticos de quien necesitaba movimiento para procesar informaciones que eran al mismo tiempo nuevas y completamente previsibles. ¿Cuánto tiempo tienes antes de que él perciba que el silencio fue estratégico? Mariana miró su reloj. Menos del que nos gustaría, pero más de lo que él imagina. Lo que Solange fue revelando a lo largo de las 2 horas siguientes no era solo la historia de un matrimonio fracasado, era la anatomía de un método. Renato identificaba mujeres con atributos específicos, acceso a redes de influencia, patrimonio propio o heredado, credenciales profesionales que abrían puertas que él aún no conseguía abrir solo. Se aproximaba con una generosidad calculada, que al inicio parecía genuina, porque era consistente y detallada. El tipo de atención que personas inteligentes confunden con amor porque es indistinguible de la forma externa. Se casaba, y entonces, de forma gradual y sistemática, comenzaba a transferir todo lo que tenía valor, contactos, informaciones, capital, reputación, a estructuras que él controlaba solo. Cuando el proceso estaba completo, iniciaba el alejamiento, de preferencia creando un contexto en el que la mujer pareciese inestable o difícil para que cualquier queja subsecuente fuese desacreditada antes de llegar lo suficientemente lejos para causar un daño real. Con Solange había funcionado casi perfectamente. Ella había salido del matrimonio confundida, aislada, y con la reputación de mujer complicada que Renato había construido con paciencia quirúrgica a lo largo de meses antes del fin. Le había llevado años entender lo que había pasado. Cuando entendió, ya no tenía pruebas suficientes para sostener nada formalmente, y había aprendido que el tiempo que pasa entre el evento y el reconocimiento es exactamente el tiempo durante el cual las evidencias se disuelven. Mariana había llegado a tiempo. O mejor dicho, se había preparado a tiempo. Antes de irse,
Solange dijo algo que se quedaría resonando durante el autobús de vuelta, mientras São Paulo reaparecía en el horizonte con su mezcla de belleza accidental y brutalidad funcional. Él solo funciona cuando las mujeres se quedan aisladas. Es eso lo que él crea, aislamiento. Mariana la miró con una expresión que no era rabia ni tristeza. Era reconocimiento. El tipo específico de reconocimiento que ocurre cuando encuentras en las palabras de otra persona la descripción exacta de algo que habías sentido, pero aún no habías conseguido nombrar completamente. Entonces, es exactamente eso lo que vamos a deshacer. La fotografía publicada por el portal La Víspera había generado más ruido de lo que Mariana esperaba. No por las razones correctas. La mayoría de los comentarios giraba en torno a especulaciones sobre un posible romance, sobre quién sería el hombre en el coche, sobre si ella se había entregado inmediatamente a los brazos de otro justo después del divorcio, la narrativa más simple y más conveniente disponible. Era el tipo de historia que los portales de entretenimiento fabricaban con facilidad y que el público consumía sin cuestionar porque confirmaba lo que las personas ya creían sobre cómo las mujeres reaccionan al fin de las relaciones. Renato, ella supo por Dario, había dado una nota diciendo que deseaba a su exesposa toda la paz y felicidad que ella merece. Su abogado, en una entrevista rápida en la puerta del despacho, describió a Mariana como una mujer que claramente aún está procesando la transición. El lenguaje era cuidadoso, el efecto era calculado. El mensaje implícito era que ella estaba actuando de forma emocional e irracional. Ella leyó todo sin reaccionar y decidió que aquello era en realidad útil. Mientras la prensa estuviera ocupada con versiones romantizadas o condescendientes de la historia, nadie estaría buscando la historia real, que era más compleja y menos cinematográfica de lo que cualquier portal de entretenimiento conseguiría procesar en tiempo útil. Héctor había concertado un encuentro en una oficina discreta en Vila Olimpia, propiedad de una empresa de consultoría que él usaba como estructura intermediaria para reuniones que no necesitaban rastro institucional. Mariana llegó en metro, entró por el acceso lateral que Héctor había descrito en un mensaje corto y subió al tercer piso por una escalera que olía a pintura nueva. La sala era funcional, con una mesa redonda, sillas de cuero oscuro y una ventana con persiana cerrada que impedía la entrada de luz y de miradas externas. Había otra persona allí además de Héctor, una mujer de unos 45 años, cabellos negros cortos, que eran la única parte visible de una estética deliberadamente contenida, gafas de montura fina, expresión que no revelaba nada antes de ser necesario. Héctor la presentó como Beatriz Tanaka, directora jurídica del Grupo Villareal desde hacía 12 años. Mariana había imaginado que existía alguien en esa función, pero no se había preparado para el nivel de preparación que Beatriz demostró en los primeros 2 minutos de conversación. Ella ya había analizado una copia de los documentos que Mariana había enviado por Canal Seguro la noche anterior y tenía una lista de anotaciones impresas en papel que no llevaba encabezado ni logotipo de empresa. El tipo de precaución que revela familiaridad con situaciones donde el documento en sí puede convertirse en evidencia. Tenemos material suficiente para protocolar una denuncia en 3 frentes distintos, dijo Beatriz, sin preámbulo. Irregularidades en los informes de valoración patrimonial usados en el proceso de divorcio, lo que invalida la sentencia. Indicios de movimientos financieros no declarados hacia estructuras en el exterior, lo que abre una investigación paralela de naturaleza distinta. Y un conjunto de contratos corporativos con lenguaje que señala, de forma bastante clara, uso de información privilegiada obtenida por medio de acceso indebido a datos de terceros. Ella hizo una pausa. Esta última parte es la más sensible, porque parte del material fue recolectado dentro de una relación conyugal, lo que genera cuestiones sobre admisibilidad que necesitamos abordar antes de cualquier movimiento. Mariana inclinó la cabeza levemente. Lo sé, es por eso que hay también testimonios, no solo documentos. Beatriz cruzó los brazos. ¿Cuántas personas? Hasta ahora, 2 confirmadas. Yo y otra mujer que prefirió no ser identificada aún, pero hay más.
Estoy en el proceso de localizarlas y de crear el contexto en que hablar sea una posibilidad real para cada una de ellas. Héctor, que se había quedado en silencio mientras las dos hablaban, habló por primera vez desde las presentaciones. El problema con una denuncia prematura es que Renato accionará a los mejores abogados del país y transformará esto en un circo de descrédito antes de que el proceso siquiera comience. Él tiene relaciones con personas que controlan pautas en al menos 3 medios grandes. Mariana conocía aquello mejor que él. Había asistido desde dentro a cómo Renato gestionaba la prensa, no por medio de presión directa, que deja rastros y genera resistencia, sino de favores, de acceso, de anuncios publicitarios asignados estratégicamente, de invitaciones a eventos donde los periodistas se volvían, sin percibirlo, parte de la red que les sería imposible cubrir con independencia después. Entonces la denuncia no puede ser prematura, dijo Mariana. Necesita ser definitiva. Cuando salga, necesita salir con todo a la vez, de forma que él no tenga tiempo de montar la narrativa antes de que el público ya haya formado la propia. La diferencia entre una acusación que él consigue revertir y una que no consigue no es el contenido, es el timing. Los tres se quedaron en silencio por un momento. Era una estrategia de alto riesgo porque exigía control de variables que no podían ser controladas completamente, pero era también la única que funcionaría contra alguien que dominaba el juego de imagen con la competencia de Renato Asunción. Fue Beatriz quien hizo la pregunta que necesitaba ser hecha. Mencionaste a otras mujeres. ¿Crees que ellas querrán hablar? Mariana pensó en Solange, sentada en la sala pequeña de Campinas con el jarrón de orquídeas en la ventana y los ojos que evaluaban antes de confiar. Pensó en el tiempo que le había llevado a Solange siquiera conseguir nombrar lo que le había pasado. ¿Cuánto más describirlo a otra persona? No lo sé, pero sé que algunas de ellas están esperando una razón para hablar. Solo necesitan saber que no van a hablar solas. Beatriz hizo una anotación. Héctor observó a las dos mujeres y tuvo la sensación que raramente lo visitaba después de décadas en el mundo de los negocios, de estar asistiendo a algo que había comenzado mucho antes de que él entrara en la historia y que continuaría mucho después de que su papel específico en ella terminara. Él había buscado a Mariana 6 meses antes porque veía en ella una aliada estratégica en una disputa corporativa con Renato que ya duraba años. Lo que no había anticipado era que lo que ella cargaba era mucho más grande que cualquier disputa por contrato o cuota de mercado. Cuando la reunión terminó y Mariana estaba bajando la escalera, Beatriz la alcanzó en el segundo piso. Habló en voz baja, con la conciencia de que las paredes tienen resonancia. Necesito que sepas que lo que estás haciendo tiene un nivel de riesgo personal que tal vez aún estés subestimando. Renato Asunción tiene mucho que perder y actuará de acuerdo con eso. No de forma impulsiva, de forma metódica, que es mucho más peligrosa. Mariana se detuvo en la escalera y se giró hacia ella con una expresión que era, al mismo tiempo, cansada y absolutamente firme, como dos cualidades que no se excluyen, pero que raramente aparecen juntas. Sé exactamente lo que él hace cuando siente que está perdiendo el control. Pasé 11 años observando. Ella bajó el último escalón. Es exactamente por eso que sé lo que va a pasar a continuación. Beatriz se quedó mirando el pasillo vacío por un momento, después de que Mariana salió. Después volvió a la sala, donde Héctor aún estaba sentado mirando la mesa, con la expresión de quien está recalibrando evaluaciones anteriores. Esa mujer, dijo él despacio, con el cuidado de elegir las palabras correctas, no estaba huyendo de aquel tribunal. Beatriz se quitó las gafas y limpió la lente con el pañuelo en un gesto que era tanto hábito como tiempo para pensar. No, ella estaba llegando. La primera filtración fue pequeña, intencionadamente pequeña. Una nota en un blog de economía especializado, sin firma, describiendo movimientos financieros atípicos en 2 empresas vinculadas al grupo de Renato Asunción en los meses anteriores al divorcio. El texto era técnico, denso, del tipo que la mayoría de las personas pasa rápidamente porque no ofrece ninguna narrativa fácil para retener la atención. Pero para quien sabía qué buscar,
Auditores, periodistas de investigación, analistas del sector. Era una pista precisa. Mariana había pasado 3 semanas construyendo lo que ella y Beatriz llamaban en privado la secuencia. No era un ataque, era una serie de estímulos calibrados, cada uno proyectado para producir una reacción específica en Renato, y cada reacción dejaría un rastro que se sumaría al próximo. El principio era simple, aunque la ejecución no lo fuera. Cuanto más intentara Renato defenderse públicamente, más evidencias produciría de que había algo que esconder. El silencio sería interpretado como culpa. La respuesta sería interpretada como confirmación de que el tema merecía atención. Era una trampa construida con la comprensión precisa de cómo pensaba él. La nota en el blog generó exactamente lo que esperaban. En 48 horas, el asesor de prensa de Renato publicó una nota llamando al texto especulación sin fundamento, producida por fuentes malintencionadas con una agenda clara. La nota era técnicamente correcta en algunos puntos superficiales, lo que era mucho peor que si fuera completamente falsa, porque señalaba que Renato la había leído con atención y estaba eligiendo cuidadosamente qué refutar, lo que a su vez señalaba que había cosas que él no podía refutar. Beatriz subrayó ese tramo en rojo en la impresión que había hecho de la nota. La segunda pieza de la secuencia era más delicada, porque involucraba a una persona. Involucraba a una mujer llamada Patricia Alencar, 48 años, exdirectora de operaciones de una de las empresas del grupo de Renato, que había renunciado 3 años antes, en circunstancias que nunca fueron explicadas públicamente, y que, para cualquier persona que prestara atención a los detalles del anuncio corporativo, eran visiblemente extrañas. Mariana había llegado hasta ella por medio de una red de contactos profesionales, que Fernanda Drummond había ayudado a mapear con la paciencia metódica de quien entiende que las conexiones humanas son la información más difícil de falsificar. Patricia no había estado casada con Renato, pero había tenido una relación con él durante 2 años antes de ser progresivamente apartada de decisiones que antes eran parte de su función. Ella vivía en Florianópolis, tenía un consultorio de coaching ejecutivo con una clientela sólida y había firmado al salir de la empresa un acuerdo de confidencialidad redactado de forma tan amplia que en la práctica parecía prohibirle hablar sobre cualquier cosa que hubiera pasado durante los años en que trabajó allí. La primera conversación entre Mariana y Patricia ocurrió por videollamada, con Beatriz presente pero fuera de cámara, tomando notas. Patricia fue cautelosa al inicio, respondiendo con frases cortas y pausas largas que no eran vacilación sino evaluación. Ella estaba decidiendo en cada respuesta cuánto estaba dispuesta a avanzar. Pero había algo en la forma en que Mariana describió su propia experiencia, no en busca de solidaridad o validación emocional, sino con la precisión objetiva de quien está documentando hechos para un propósito específico, que hizo que Patricia bajara levemente la guardia, no porque sintiera empatía, sino porque reconoció integridad. Al final de la primera hora, ella dijo que quería consultar a un abogado antes de cualquier compromiso formal. Beatriz proporcionó 2 nombres de confianza en Santa Catarina. Mientras tanto, Solange había aceptado formalizar un testimonio, no público todavía, solo registrado en documento, fechado, autenticado por notaría, disponible para su uso en el momento adecuado. Había sido Fernanda quien la convenció, en una llamada directa de 40 minutos en la que Mariana no había participado intencionadamente, porque entendía que Solange necesitaba sentir que la decisión era suya, no una invitación de alguien con interés directo en el resultado. La distinción importaba más que cualquier argumento racional. Renato, mientras tanto, estaba reaccionando de formas que seguían un patrón que Mariana había previsto con una precisión casi incómoda. Él había contratado a una empresa de monitoreo de reputación digital que rastreaba menciones a su nombre en tiempo real en todos los portales y redes sociales. Había instruido a su asistente a catalogar cualquier contacto que Mariana hiciera con personas de su círculo profesional o personal, que había intentado, por medio de un intermediario que llegó a Dario Figueiredo, de forma lo suficientemente indirecta para ser técnicamente negable,
proponer un nuevo acuerdo financiero, significativamente más generoso que el valor de la sentencia homologada, con el valor exacto, sugiriendo que alguien había calculado lo que sería necesario para parecer atractivo. Siempre que Mariana firmase un documento de silencio más abarcador que cualquier cosa que se hubiera discutido durante el proceso. Dario había transmitido la propuesta a Mariana con cierta incomodidad que era profesional y no personal, dejando absolutamente claro que la decisión era de ella y que él no tenía opinión sobre cuál decisión sería la correcta. Ella se quedó en silencio por algunos segundos, no para pensar, sino para dejar que el silencio hiciera su trabajo antes de responder. «Diles que lo estoy considerando». Era mentira, pero era la respuesta correcta. El hecho de que Renato hubiera hecho aquella oferta en aquel momento confirmaba que estaba preocupado por algo específico e inmediato, y que ese algo específico valía, para él, mucho más que el valor propuesto, lo que a su vez confirmaba que había más por ser revelado de lo que él había conseguido anticipar. La tercera pieza de la secuencia fue la que rompió el equilibrio de forma definitiva e irreversible. Una periodista de investigación del portal Agencia Pública, llamada Camille Rocha, había sido contactada de forma anónima con un conjunto de documentos que apuntaban a inconsistencias específicas y verificables en un contrato de concesión de infraestructura que involucraba al grupo de Renato y a un órgano público estatal. El reportaje llevó 3 semanas de investigación y verificación de forma completamente independiente, con consulta a especialistas que no tenían ninguna relación con las partes involucradas. Cuando salió, estaba fundamentado, firmado con el nombre completo de la periodista, y presentaba como fuente solo documentos obtenidos por el reportaje, la formulación más sólida posible, la que ofrece menos superficie para contestación. Renato lo leyó un lunes por la mañana, y según supo Mariana por una fuente dentro de la oficina de él, que había decidido, por razones propias, mantener un canal discreto de información, mandó cancelar todas las reuniones del día. Aquel mismo día, Camille Rocha recibió un nuevo mensaje de su fuente anónima. Esta vez, los documentos eran más detallados y más específicos, y había, adjunto al material, una invitación para una conversación presencial con una persona a quien la fuente describía solo como alguien que vivió por dentro lo que los documentos describen por fuera. Camille aceptó. Mariana pasó la noche antes del encuentro releyendo por última vez las notas que había escrito a lo largo de meses en un cuaderno físico con bolígrafo de tinta azul, porque el papel no tiene vulnerabilidades digitales. Fechas, valores, nombres en clave que ella sabría decodificar pero que serían ilegibles para cualquier otra persona, patrones de comportamiento descritos con el lenguaje neutro de quien observa sin juicio inmediato. No había rabia en aquellas páginas. Había método, y había también en algunos párrafos escritos en horarios tardíos, cuando el cansancio bajaba la guardia, una frialdad que ella misma creía que no era natural, pero que había aprendido como absolutamente necesaria. La rabia era demasiado cara. Costaba claridad. Y la claridad era el único recurso que en aquel momento ella no podía permitirse el lujo de desperdiciar. A la mañana siguiente, Mariana entró en un café en el Itaim Bibi, donde el ruido era suficiente para volver las conversaciones privadas prácticamente inaudibles para las mesas vecinas, y se sentó frente a una mujer con un cuaderno abierto y un bolígrafo en la mano, la señal convenida anticipadamente. Las dos no se saludaron con mucho calor. Había un profesionalismo mutuo que prescindía de ceremonia y que era en realidad más respetuoso de lo que cualquier efusión habría sido. Camille dijo: «Antes de comenzar, quiero que sepas que nada de lo que me cuentes saldrá al público sin verificación independiente y sin que yo haya intentado obtener respuesta de la otra parte. Yo no trabajo con una versión única de ninguna historia». Mariana dijo: «Lo sé. Es exactamente por eso que te elegí a ti». Comenzó a hablar, y por primera vez desde que había salido del tribunal en silencio semanas antes, no eligió las palabras por el efecto que causarían, no midió lo que revelaba por el impacto calculado, no administró la narrativa para un resultado específico.
Eligió por la precisión de lo que era verdad y dejó que la verdad fuera lo suficiente que es cuando finalmente tiene espacio para sentarse. El reportaje de Camille Rocha no salió inmediatamente. Pasó por 3 rondas de edición interna, verificación jurídica y consulta con especialistas externos que no eran consultados por la redacción habitualmente, pero eran precisamente los perfiles necesarios para aquel tipo de material. Mariana había anticipado que llevaría tiempo y había usado el periodo de espera para completar la parte más difícil de lo que ella y Beatriz habían planeado: convencer a Patricia Alencar. Patricia, tras 2 semanas consultando a su abogado en Florianópolis, había llegado a la conclusión de que el acuerdo de confidencialidad que había firmado al salir de la empresa de Renato no era tan impermeable como parecía, especialmente si lo que ella había presenciado involucraba conductas que iban más allá de las disputas comerciales que el documento pretendía proteger. Su abogado había identificado una brecha específica y bien fundamentada. El documento prohibía explícitamente hablar sobre estrategias de negocio de la empresa, sobre procesos internos y sobre información de clientes, pero no contenía ninguna cláusula que cubriera la descripción de conductas personales del ejecutivo que afectaban directamente el ambiente de trabajo y a las personas que trabajaban en él. Era una distinción técnica que, en manos de un abogado competente, habría espacio suficiente para lo que necesitaba suceder. Patricia grabó su testimonio en video, en una oficina neutra en Florianópolis que su abogado había reservado para la ocasión, con cámara fija en trípode y su abogado presente durante todo el proceso. Ella no lloró. Habló con la objetividad contenida de quien había procesado aquello a lo largo de años, y había llegado finalmente a un punto donde las palabras no pesaban más que los hechos que describían, un punto que no es indiferencia, sino que es la forma más eficiente de claridad disponible cuando la rabia ya hizo su trabajo y puede ser dispensada. Describió cómo la relación había comenzado con un desequilibrio de poder que ella había elegido ignorar, porque ignorarlo era más conveniente que reconocerlo. Cómo Renato había usado información que ella compartía en confianza para tomar decisiones corporativas que la excluían progresivamente de espacios que eran suyos por mérito, y cómo su alejamiento de la empresa había sido precedido por una campaña sutil de aislamiento dentro del equipo que había llevado meses y que era invisible para quien no sabía qué observar. El testimonio duró 42 minutos. Beatriz recibió el archivo y lo guardó junto con los demás, en una estructura que reflejaba la que Mariana había usado para sus propios documentos. Había una 4ª mujer que Mariana había localizado y que aún no había decidido participar. Su nombre era Vera Esteves, 52 años, abogada tributarista en Brasilia, con una práctica establecida y respetada, que había tenido una relación con Renato durante un periodo en que él estaba expandiendo las operaciones del grupo al Distrito Federal y necesitaba a alguien que entendiera la estructura fiscal específica de aquel ambiente. La relación había terminado de forma abrupta, con una explicación que Renato había dado por mensaje, un único mensaje corto y definitivo que Vera había releído por meses intentando encontrar algo que no estaba allí. Ella había pasado años sin hablar sobre eso con casi nadie. Mariana la había contactado por medio de una amiga en común que no sabía exactamente de qué se trataba, solo que Mariana quería conversar sobre algo que concernía a un periodo específico de la vida de Vera. Vera respondió con un único mensaje escrito con la precisión de quien elige cada palabra como abogada antes de enviar. Sé por qué me estás contactando. No estoy lista, pero no lo estoy descartando. Mariana guardó ese mensaje y no insistió. Era la respuesta correcta. No el silencio que cierra puertas, sino el silencio que mantiene la posibilidad abierta. Era el tipo de respeto que el proceso entero exigía. Mientras tanto, el comportamiento de Renato había cambiado de ritmo de formas que eran detectables para quien sabía qué observar. Las notas del asesor de prensa se volvieron menos frecuentes y más cuidadosas en el vocabulario, lo que era una señal clara de que el departamento jurídico había asumido el control de la comunicación y estaba revisando todo antes de liberarlo.
Él había cancelado apariciones públicas que estaban confirmadas en la agenda, incluyendo una charla en un evento de tecnología para el cual había enviado confirmación de asistencia y una entrevista para una revista de negocios que había pactado semanas antes. Camila Seixas había publicado menos en las redes sociales, y las pocas publicaciones eran imágenes de lugares neutros, sin Renato encuadrado, sin mención a él. El tipo de ausencia que es en sí una presencia para quien presta atención. Héctor observaba todo esto desde una distancia calculada, compilando información por medio de fuentes dentro del sector que mantenía hace años como parte de la inteligencia competitiva del grupo. En una tarde de jueves, llamó a Mariana con una información que no estaba en el guión y que cambiaba levemente los cálculos de tiempo. Renato contrató a una empresa de investigación privada, especializada en monitoreo de personas físicas. Están intentando mapear tus contactos recientes de forma sistemática. Mariana procesó aquello por un segundo. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a Solange? Difícil saberlo con precisión. Solange no tiene ninguna conexión digital visible contigo, pero si la empresa es competente, pueden llegar allí por eliminación y cruce de datos de terceros. Mariana agradeció y colgó. Llamó a Solange inmediatamente, sin dejar pasar más de 2 minutos. Puede haber alguien haciendo preguntas sobre ti pronto. No necesitas huir, no necesitas cambiar nada visible, pero necesitas saberlo para no ser sorprendida. Solange se quedó en silencio por un momento, que no era de sorpresa sino de reflexión. Sé cómo lidiar con eso. Había una firmeza en su voz que Mariana reconoció como algo que se construye cuando la alternativa a ser firme es desmoronarse, y que es por eso mucho más sólido que cualquier firmeza que viene de nunca haber sido probada. Aprendí a no existir cuando no quiero ser encontrada. 12 años son tiempo suficiente para aprender eso bien. El reportaje salió un viernes a las 7 de la mañana, un horario elegido con intención precisa, antes del inicio de la jornada de las asesorías de prensa, cuando los protocolos de respuesta a crisis aún estaban siendo activados, pero después del pico de tráfico nocturno, de forma que los lectores que llegaran a la plataforma por la mañana encontrarían el texto ya estabilizado en el tope de la página. El título era directo, sin sensacionalismo. Documentos revelan movimientos irregulares en contratos del grupo Asunción. El texto no mencionaba a Mariana, no mencionaba el divorcio. No había nada que sonara a venganza personal o que pudiera ser descartado como un ajuste de cuentas entre excónyuges. Era una pieza periodística construida sobre documentos verificados, datos públicos cruzados con registros internos y análisis de especialistas independientes cuyos currículos y credenciales estaban descritos al detalle. Camille había hecho exactamente lo que dijo que haría, y lo había hecho bien. En 2 horas, el texto había sido republicado por 3 medios de mayor alcance. En 4 horas, había un pronunciamiento de un órgano de control estatal diciendo que la noticia sería investigada con la seriedad que merece, el lenguaje burocrático que, en aquel contexto específico, era más significativo que cualquier declaración más dramática. En 6 horas, el asesor de Renato había emitido una nota llamando al texto pieza de ficción, contratada por adversarios empresariales con intereses claros en el debilitamiento del grupo, lo que era un error estratégico serio, porque abría la puerta para que Camille publicara al día siguiente la metodología completa de investigación, incluyendo los nombres y afiliaciones de los especialistas consultados, la lista de documentos verificados y el proceso por el cual cada información había sido cotejada de forma independiente. Beatriz leyó la nota del asesor y dijo por teléfono, con una neutralidad que apenas disfrazaba satisfacción, la satisfacción de quien ve una previsión confirmarse con precisión. Acaba de transformar un reportaje de economía en una cuestión de credibilidad pública, muy útil de su parte. Mariana respondió con un silencio que era concordancia. Mariana estaba en Pineiros cuando las notificaciones comenzaron a llegar con una frecuencia que iba aumentando. Sentada en la silla cerca de la ventana con vista al patio y a la higuera espontánea, miraba la pantalla del celular
sin la urgencia que alguien de fuera esperaría, sin el tipo de satisfacción performática que las personas asocian a momentos de giro. Había pasado meses construyendo aquel momento con precisión y cuidado. Ahora que había llegado, lo que sentía no era euforia, era algo más parecido al reconocimiento. La confirmación tranquila de que lo que había planeado estaba funcionando de la forma en que lo había planeado y que esa confirmación era suficiente. Pero ella también sabía que aquello era solo el comienzo visible de un proceso que aún tenía mucho camino por delante y que los próximos pasos serían los más exigentes de todos. Renato Asunción pasó el fin de semana en reuniones cerradas con su equipo jurídico en un bufete de abogados en Jardins que había contratado específicamente para la gestión de crisis de alta exposición. El lunes, su oficina protocoló un pedido de derecho de respuesta ante el portal que publicó el reportaje de Camille, acompañado de una notificación extrajudicial acusando a la periodista de difamación con intención de causar daño patrimonial cuantificado en un valor específico. Era el movimiento que Beatriz había anticipado y era también el movimiento que ellas esperaban, no porque fuera un error obvio, sino porque era el único disponible para quien quería reaccionar sin admitir que había algo que esconder. La notificación generaba una obligación de respuesta pública, y la respuesta, esta vez, no vendría solo de documentos verificados. Patricia Alencar fue la primera en hablar en una instancia que no podía ser ignorada. No en una entrevista para la prensa, no en una publicación en red social, en un testimonio formal protocolado ante un órgano de mediación empresarial, con copia enviada simultáneamente a la prensa especializada y al órgano de control que había abierto la investigación. El texto era sobrio, preciso y eficaz en la medida exacta en que se mantenía enteramente en los hechos verificables, sin dramatización y sin lenguaje que pudiera ser caracterizado como ataque personal. Describía con la objetividad de quien conoce la diferencia entre lo que se siente y lo que se puede demostrar, cómo la conducta de un ejecutivo en posición de liderazgo había creado sistemáticamente un ambiente de trabajo manipulador y cómo el cierre del vínculo laboral había sido instrumentalizado para protegerlo de cualquier cuestionamiento sobre esa conducta. El nombre de Renato no aparecía directamente en el documento, pero el cargo, el periodo, la empresa y la ubicación estaban todos allí con precisión suficiente. Para cualquier persona que supiera qué buscar, la correspondencia era directa e inequívoca. La reacción del lado de Renato fue el silencio. No porque estuviera en calma o porque hubiera llegado a alguna paz con la situación, sino porque sus abogados habían percibido que cada respuesta pública generaba más cobertura, y más cobertura significaba más lectores construyendo en tiempo real una narrativa que él no controlaba y que se volvía más cohesiva con cada elemento nuevo que entraba. Era la trampa que Mariana había descrito a Beatriz semanas antes con una precisión que había parecido casi teórica en aquel momento. Renato solo funcionaba cuando dominaba el ambiente. En un ambiente que él no controlaba, tendía a paralizarse, y esa parálisis, que parecía contención, era leída por cualquier observador externo como confirmación. Pero la parálisis tenía un costo interno que no era visible desde fuera. Dentro del grupo, los consejeros estaban presionando por una respuesta que fuera al mismo tiempo convincente y segura, una combinación imposible en las circunstancias. Socios de negocio comenzaban a pedir reuniones extraordinarias para discutir lo que llamaban exposición institucional. Una empresa extranjera que había iniciado negociaciones avanzadas para una joint venture con el grupo había enviado un correo formal pidiendo una reunión para, en el lenguaje cuidadoso del corporativismo internacional, alinear entendimiento sobre los recientes desarrollos en la prensa, lo que significaba para cualquier persona que leyera correctamente que estaban reconsiderando activamente. Mariana se enteró de parte de esto por Héctor, y el resto lo infirió con la precisión de quien pasó 11 años aprendiendo a leer el comportamiento de una persona específica en situaciones de presión creciente. Había un momento característico en el ciclo de presión de Renato. Ella lo había observado en disputas corporativas, en negociaciones difíciles, en conflictos con consejeros,
en el que tomaba una decisión precipitada, movido por la sensación insoportable de que necesitaba reconquistar el control antes de que el escenario se consolidara sin él. Ella estaba esperando ese momento con la paciencia de quien sabe que siempre llega. Llegó un miércoles por la noche. Renato concedió una entrevista en vivo para un programa de negocios en la televisión abierta, en horario de buena audiencia. No era el formato que cualquier asesor competente habría elegido para aquella situación. Muy imprevisible, muy en vivo, muy dependiente de la capacidad de improvisar sin revelar. Pero él había insistido, convicto de que su presencia física, su elocuencia y su capacidad de proyectar seguridad serían suficientes para invertir la percepción que se estaba formando. La entrevistadora era una periodista experimentada que había hecho su tarea con rigor. En los primeros 10 minutos, navegó razonablemente bien por las preguntas técnicas sobre los contratos, usando un lenguaje lo suficientemente vago para no comprometerse con nada verificable. Pero cuando ella planteó la cuestión de los testimonios externos que habían surgido en la prensa especializada, él cometió un error que Mariana, asistiendo en vivo en el apartamento de Pineiros con el volumen bajo para no perturbar la concentración, reconoció inmediatamente por lo que era. Mencionó casi de pasada, y como si fuera un detalle secundario, que había sido blanco de un esquema articulado por personas con un interés claro en desestabilizar al grupo en un momento de crecimiento. Era una frase calculada para sugerir conspiradores sin nombrar a nadie específico. El tipo de declaración que deja una impresión sin ofrecer nada verificable. Pero la palabra esquema atrajo atención inmediata y dirigió la conversación exactamente hacia donde él no quería. En los comentarios en vivo que acompañaban la transmisión en la plataforma digital, cientos de personas comenzaron inmediatamente a preguntar quiénes eran esas personas, cuáles eran los intereses involucrados, por qué no había nombres. La entrevistadora, que había percibido la apertura antes de que él terminara la frase, preguntó con calma profesional si él tenía evidencias de ese supuesto esquema que pudiera compartir con el público. Renato retrocedió, usó un lenguaje progresivamente más vago, y la entrevista terminó con una imagen televisiva de un hombre que había entrado al estudio para recuperar la narrativa y había salido habiendo revelado, sin darse cuenta, que había algo que no podía decir directamente. Aquella noche Vera Esteves llamó a Mariana. Sin preámbulo, sin la cautelosa distancia de las comunicaciones anteriores, dijo solo: «Vi la entrevista. Una pausa de algunos segundos. Estoy lista». Mariana cerró los ojos por un segundo. «¿Estás segura?» «Lo estoy. No porque quiera que eso quede claro, pero porque si me quedo en silencio ahora, después será más difícil para mí misma entender por qué me quedé». Era una lógica que Mariana entendía completamente, no solo racionalmente, sino de forma visceral. Cuando quieras comenzar, dime qué necesitas para sentirte segura en cada etapa del proceso. Ya sé lo que necesito. Necesito que mi testimonio sea el último en ser presentado. Que cuando yo hable, el cuadro ya esté casi completo y lo que yo diga sea el elemento que cierra, no el que abre. Puedes contar con eso. Después de colgar, Mariana se quedó mirando por la ventana por un tiempo que no midió. El patio allá abajo estaba vacío en aquel horario, con una única lámpara iluminando la esquina de un jardín pequeño, donde la higuera espontánea proyectaba una sombra irregular en el muro. Pensó en cómo aquellas 4 mujeres, ella, Solange, Patricia y Vera, habían llegado hasta aquel punto, por caminos completamente diferentes, en momentos diferentes de la vida, con experiencias que se tocaban en puntos específicos, sin jamás haberse cruzado antes. Y cómo, a pesar de toda esa diferencia, había algo profundamente común en la trayectoria de cada una que iba mucho más allá de Renato. Estaba el momento en que cada una de ellas había entendido lo que le estaba pasando y había elegido, por razones que eran suyas y de nadie más, quedarse en silencio, no por debilidad, no por cobardía, por falta de un contexto que hiciera el silencio innecesario, que hiciera posible hablar sin pagar un precio que no había razón para pagar sola. Aquel contexto ahora existía. Ellas lo habían construido, y era lo suficientemente sólido para sostener lo que necesitaba venir a continuación.
El testimonio de Mariana ante la investigación formal ocurrió en una sala de reuniones de un órgano público en el centro de São Paulo. En una mañana de martes lluviosa, en la que la ciudad tenía ese tono grisáceo que es su versión del invierno. Llegó con Beatriz y con el abogado específico que habían contratado para aquella fase del proceso. Un especialista en derecho corporativo, con experiencia en investigaciones administrativas, que había revisado cada página de los documentos y sabía exactamente qué podía decirse y en qué secuencia. Renato había sido notificado formalmente 5 días antes de la fecha. Su abogado había intentado, hasta la víspera, posponer la fecha alegando necesidad de plazo adicional para el análisis técnico de los documentos presentados. El pedido había sido denegado con un lenguaje que no dejaba espacio para un nuevo intento. Mariana había pasado los días anteriores releyendo sus notas por última vez, después cerrándolas en el cuaderno y guardando el cuaderno en un cajón. No porque fuera a olvidarlas. Eran 11 años de observación que no necesitaban revisión porque habían sido registrados con la precisión de quien sabía que aquel momento llegaría, sino porque guardar aquellas páginas antes de entrar en la sala era un acto deliberado de cierre de una fase. Ella entraría en aquella sala solo con lo que sabía de memoria, sin papel como muleta, sin el consuelo de tener todo escrito disponible, porque la claridad que necesitaba proyectar era la claridad de quien no necesita consultar notas para saber qué es verdad. El investigador que conduciría el testimonio era un hombre metódico que aparentaba sus 50 años, con un cuaderno de notas de tapa negra y el aire paciente y deliberadamente neutro de quien ya había oído muchas versiones de muchas historias y había aprendido que la reacción del investigador interfiere en la calidad de lo que se escucha. Comenzó por las preguntas formales necesarias para el registro: nombre completo, calificación, periodo de convivencia con el investigado, naturaleza específica del acceso que ella había tenido a informaciones del grupo empresarial durante el matrimonio. Mariana respondió todo con precisión y sin drama, con la misma objetividad que había practicado a lo largo de meses de preparación. Después vinieron las preguntas sobre los documentos. ¿Cómo había identificado las irregularidades por primera vez? ¿En qué circunstancias había comenzado a copiar los archivos? ¿Por qué razón específica había esperado al momento del divorcio para enviar el material a las instancias competentes en lugar de hacerlo antes? El investigador no expresó juicio en ningún momento. Hacía preguntas con la regularidad de quien sigue un método y anotaba con una atención que era la única forma visible de interés disponible en aquel formato. La sesión duró 4 horas, con una pausa de 20 minutos, y cuando terminó la parte formal, había en el registro algo mucho más completo y más sólido de lo que cualquier declaración pública podría haber construido. Al final, cuando las preguntas formales habían terminado, el investigador había hecho el gesto de cierre, Mariana pidió la palabra para añadir un elemento que no había sido preguntado directamente, pero que ella consideraba relevante para la comprensión completa de lo que estaba siendo investigado. El investigador la miró por un momento y asintió con la cabeza. Beatriz, al otro lado de la mesa, se quedó absolutamente inmóvil con la contención de quien sabe que lo que está a punto de suceder es el momento más importante de todo lo que fue construido. Mariana colocó sobre la mesa un sobre cerrado. Dentro había una copia impresa de los mensajes que ella había guardado separadamente de todos los otros documentos por meses, los mensajes que había encontrado en una carpeta de comunicaciones internas casi por casualidad, buscando otra cosa. El registro detallado de una estrategia planeada por Renato en conjunto con su abogado de décadas, referente al periodo de Solange, describiendo con una frialdad administrativa los pasos para crear aislamiento, desacreditar la reputación e instrumentalizar el cierre del matrimonio de forma que se minimizara cualquier riesgo de cuestionamiento posterior. «Esto no es sobre mí», dijo ella con una calma que era el producto de mucho trabajo y que había costado lo que tenía que costar. «Esto es sobre lo que sucede antes de que yo entre en la historia. Y lo que esto muestra es que lo que yo viví no fue la primera ocurrencia de algo, fue la continuación documentada de un método que existía antes de mí y que había sido deliberadamente planeado.
Hizo una pausa por un segundo, dejando que el investigador procesara. Pensé que era relevante para el entendimiento completo del patrón que está siendo investigado. El investigador miró el sobre por un largo momento antes de tomarlo con las dos manos. Después dijo, con la economía precisa de palabras de quien elige cada una de ellas con conciencia de lo que el registro formal significa. Gracias por la completitud del testimonio. Mariana salió de la sala con Beatriz y no dijo nada hasta llegar al ascensor en el pasillo. Cuando las puertas se cerraron, Beatriz habló primero con una voz que era más baja de lo que el espacio exigía. ¿Guardaste eso para el testimonio? No era una pregunta, era reconocimiento. Mariana se quedó mirando el panel de pisos con los números que se encendían y apagaban. Si lo hubiera entregado antes, en cualquier otro contexto, podría parecer el punto más dramático de una historia personal, algo que sirve a una narrativa y no a una investigación. Aquí, en un testimonio formal registrado en un proceso oficial, es evidencia. La diferencia no es en el contenido, es en el contexto en que el contenido existe. Beatriz se quedó quieta por un segundo, que era más que silencio. Es una distinción importante. Es la única distinción que importaba, dijo Mariana, y el ascensor se abrió en la planta baja. Afuera, la lluvia había parado completamente durante las 4 horas que habían pasado dentro. São Paulo tenía aquella luminosidad específica de los días que comienzan cerrados y se abren a media tarde, cuando la luz atraviesa el vapor aún presente en el aire, y todo parece levemente irreal, levemente más nítido de lo habitual. Caminaron 2 manzanas sin hablar, cada una procesando lo que había pasado a su propio ritmo. Después Beatriz preguntó qué iba a hacer ahora, la pregunta más simple y más difícil disponible en aquel momento. Mariana pensó por un momento que no fue vacilación. Hoy, nada. Mañana también. Dejar que el proceso sea lo que es, sin intentar dirigir lo que ya no necesita dirección. Y después. Mariana miró la avenida concurrida, los coches, las personas que pasaban con la indiferencia específica de quien tiene sus propios mundos que gestionar. Después pensaré en cómo usar lo que aprendí, pero de forma diferente esta vez. No explicó lo que quería decir en aquel momento. Beatriz no preguntó. Había algo en la forma en que Mariana estaba caminando, no con la rigidez calculada de los meses anteriores, no con la contención de quien guarda algo pesado, sino con una soltura que parecía nueva y que era genuina precisamente porque no había sido planeada, que prescindía de cualquier explicación por ahora. 3 semanas después, la investigación amplió formalmente su alcance, más allá de lo que había sido inicialmente declarado. Los testimonios de Patricia, Solange y Vera habían sido incorporados como material complementario con el consentimiento formal de cada una y con toda la documentación de proceso que garantizaba su admisibilidad. Los mensajes que Mariana había presentado al final de su testimonio habían llevado a un análisis del historial de actuación del abogado de Renato que revelaba, con una regularidad que no era coincidencia, un patrón de orientación en situaciones con estructura similar, involucrando al menos a otros 2 clientes a lo largo de años. El caso había dejado de ser un proceso administrativo sobre irregularidad contractual y se había transformado en algo mucho más amplio y mucho más estructural de lo que cualquiera de las piezas individuales habría sugerido por sí sola. Renato Asunción se presentó a la investigación acompañado de 4 abogados en una formación que era en sí una comunicación sobre el estado de las cosas. No respondió a ninguna pregunta de forma directa o sustantiva, invocando en todas las respuestas el derecho a no producir pruebas contra sí mismo. El comportamiento de alguien que había recibido orientación precisa de que cualquier cosa dicha en aquel contexto sería usada en su contra, y que la única estrategia restante era no proporcionar más material del que ya estaba registrado. El consejo del grupo lo apartó de la presidencia ejecutiva de forma provisoria, mientras la investigación estuviera en curso, con una nota oficial que usaba las palabras «medida de gobernanza corporativa» en conformidad con las mejores prácticas del sector. Camille Rocha,
Publicó un segundo reportaje describiendo el alejamiento y su contexto, y en los comentarios había cientos de personas que habían seguido el proceso desde la primera noticia y que ahora construían, colectivamente y sin coordinación, un entendimiento público de lo que había pasado, que era más completo y más preciso que cualquier versión que cualquier asesoría pudiera haber fabricado. Mariana no leyó los comentarios. Estaba en Campinas, sentada en la sala pequeña de Solange, con el jarrón de orquídeas en la ventana y 2 tazas de café sobre la mesa de centro, donde meses antes se había colocado un pendrive que había cambiado el curso de muchas cosas. Las dos no hablaban sobre el proceso, sobre la investigación, sobre los desdoblamientos que continuaban ocurriendo. Hablaban sobre otras cosas, sobre los años que cada una había pasado sin entender completamente lo que había vivido, sobre el punto exacto en que la comprensión había llegado y lo que había cambiado después de eso, sobre lo que queda cuando el silencio finalmente termina y lo que se descubre que existía debajo de él. Era una conversación que no tenía urgencia, no tenía agenda, no necesitaba llegar a ningún lugar específico antes de un horario determinado. Eran solo 2 mujeres que habían recorrido caminos larguísimos, por rutas completamente diferentes, para llegar al mismo punto de entendimiento y que podían finalmente sentarse y hablar como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Porque por primera vez en mucho tiempo lo tenían. 6 meses después, Mariana Drummond estaba sentada en un auditorio en la Fundación Getulio Vargas, con otras 30 personas alrededor, en un espacio con aquella acústica específica de salas diseñadas para la escucha. La charla había terminado hacía 20 minutos, pero la discusión había cobrado vida propia y continuaba con la energía de las conversaciones que llegan a algo real. Era un seminario sobre gestión de riesgo reputacional en estructuras corporativas, y la persona que hablaba en aquel momento era una profesora de ética empresarial que había usado el caso del Grupo Asunción como estudio de análisis detallado, sin nombrar a las personas involucradas directamente, solo las estructuras, los mecanismos y las dinámicas que el caso había revelado de forma excepcionalmente clara. Mariana había llegado como oyente, sin anunciar su presencia, sin más agenda que el interés genuino en el tema, pero la profesora la había reconocido durante el intervalo y le había pedido, con el cuidado de quien no quiere crear obligación, si ella estaría dispuesta a añadir alguna perspectiva desde la posición que había ocupado. Mariana había dicho que lo pensaría durante el resto de la charla. Cuando la discusión se abrió al pleno, ella levantó la mano. No se identificó por su nombre. No era necesario para lo que quería decir. Dijo solo que había seguido de muy cerca un caso con características estructurales similares al que estaba siendo analizado, y que había un elemento que raramente entraba en los debates académicos y profesionales sobre fallas de gobernanza corporativa: el papel del silencio. No el silencio como ausencia de información, no el silencio como ignorancia sobre lo que está pasando, sino el silencio como estrategia consciente, tanto de quien practica la conducta como de quien la sufre y aprende, por experiencia concreta, que hablar tiene un costo que no hay un contexto seguro para pagar. Lo que los documentos raramente capturan, dijo ella con la claridad que venía de haber vivido aquello, es el proceso por el cual alguien que tiene algo importante que decir decide que no hay un contexto suficientemente seguro para decirlo, y lo que cambia, lo que lo cambia todo, cuando ese contexto es construido por quien tiene razones para querer que exista. La sala se quedó quieta de una manera que no estaba vacía, sino llena de reconocimiento del tipo que ocurre cuando una afirmación describe con precisión algo que estaba presente, pero que aún no había sido nombrado. Había en su habla algo que no era abstracto ni teórico, y las personas presentes tenían la experiencia suficiente para sentir la diferencia. Después, en el pasillo, la profesora se aproximó con cuidado y dijo que sería muy valioso para los trabajos del núcleo de investigación si Mariana considerara participar de alguna forma más continua en algún momento futuro. ¿Cuándo? Y si sentía que era el momento adecuado. Mariana dijo que era una posibilidad real, y de hecho lo era.
Había una idea tomando forma desde hacía algunas semanas, aún sin contornos suficientemente definidos para ser descrita en detalle, pero con una dirección que era clara: usar lo que había aprendido, sobre cómo el aislamiento funciona como mecanismo, sobre cómo el silencio se forma y cómo se deshace, sobre lo que es necesario para que las personas que tienen algo que decir encuentren el contexto para decirlo, de una forma que alcanzara a las personas antes de que necesitaran llegar al punto al que ella había llegado. Patricia Alencar había retomado su consultoría en Florianópolis con una demanda significativamente mayor de la que tenía antes, que ella no atribuía a nada en particular públicamente, pero que estaba claramente correlacionada con el perfil que había construido a lo largo del proceso. Algunas de las personas que la buscaban eran profesionales que llegaban con preguntas específicas y parecidas: ¿cómo identificar ambientes de trabajo que funcionan por dinámicas similares a las que ella había descrito? ¿Cómo documentar experiencias de forma que puedan ser usadas antes de que el tiempo vuelva la documentación imposible? ¿Cómo encontrar estructuras de soporte que no exijan el aislamiento como condición para permanecer donde se está? Vera Esteves había vuelto a Brasilia y había retomado la práctica tributaria con una diferencia que ella misma describió en un mensaje enviado a Mariana una mañana de sábado, con la precisión económica de quien elige las palabras como abogacía: saber mejor qué aceptar y qué no aceptar. Era una frase simple con mucha cosa dentro de ella, y era suficiente por eso mismo. Solange había comenzado a escribir. No un testimonio formal, no una denuncia pública, no nada con un destinatario específico. Una serie de textos sobre recuperación de identidad profesional y personal tras situaciones de alejamiento forzado e aislamiento sistemático. No tenía la certeza aún de si los publicaría en algún formato o para algún público. Pero escribir había hecho algo que no había anticipado cuando comenzó. Había dado forma concreta a cosas que habían existido solo como sensaciones difusas durante 12 años, como volúmenes en el espacio sin contorno definido. Cuando lo pones en palabras, le había dicho a Mariana en una llamada de domingo por la tarde, deja de ser solo tuyo. Se convierte en algo que puede ser reconocido por otra persona que aún no ha encontrado las palabras para lo que es suyo. Héctor Villarreal había ganado los 2 contratos que estaban en disputa directa con el Grupo Asunción y que habían sido paralizados durante el periodo de la investigación. Había llamado a Mariana para informarle, con la brevedad que era su forma específica de expresar algo que no expresaría de otra manera. Ella le había agradecido sin efusión. La alianza había cumplido lo que necesitaba cumplir para ambos lados. Lo que cada una de las partes llevara de allí en adelante era enteramente responsabilidad de cada una. Beatriz Tanaka le había enviado a Mariana, sin comentario y sin más contexto que el propio enlace, la dirección de un artículo académico reciente sobre la admisibilidad de testimonios colectivos en procesos de investigación empresarial y corporativa. Mariana leyó el artículo 2 veces, hizo anotaciones en los márgenes digitales y después pensó en escribir una respuesta por escrito. Terminó llamando, porque había cosas que el texto no cargaba tan bien como la voz. Las dos conversaron durante 1 hora sobre derecho, sobre metodología, sobre el espacio necesariamente imperfecto entre lo que las leyes prevén cuando son escritas y lo que las situaciones reales exigen cuando llegan. Era el tipo de conversación que no tiene un cierre definitivo, que no necesita resolución para tener valor, que puede ser retomada en cualquier punto sin pérdida de continuidad. Era el tipo de conversación que continuaría. La tarde en que salió del auditorio de la FGB, Mariana caminó por la Rúa Itapeva con el paso de quien no tiene prisa por llegar a ningún lugar específico hasta el Parque Trianón. Se sentó en un banco de madera que estaba levemente húmedo por el rocío de la mañana, aún retenido por la sombra, y se quedó mirando los árboles por un tiempo sin pensar en nada específico, sin hacer ningún cálculo, sin construir ninguna secuencia para lo que vendría después. São Paulo continuaba alrededor con su ruido continuo y su velocidad que nunca se detiene completamente, y su indiferencia particular que no es frialdad, sino que es la indiferencia necesaria de un organismo demasiado enorme
para prestar atención individual a cada uno de sus millones de componentes. Ella había salido de un tribunal en silencio hacía poco más de 8 meses. En aquel momento, sentada en el banco con el parque alrededor, el silencio que la rodeaba era completamente diferente en calidad, en textura, en peso. No era el silencio de quien guarda algo que aún no puede ser dicho. No era el silencio estratégico que había construido y sostenido durante meses con precisión y esfuerzo. Era el silencio de quien ha llegado a un lugar y puede, finalmente, simplemente estar allí sin que estar allí exija nada en particular. Se quedó en el banco por otros 20 minutos, dejando que el ruido de la ciudad fuera lo que era sin necesitar hacer nada con él. Después se levantó, ajustó el bolso en el hombro con el gesto de quien está lista para el próximo tramo del camino y volvió a la avenida concurrida. Había mucho trabajo por delante, mucho que construir, mucho que descubrir sobre lo que era posible hacer con lo que había aprendido. Y por primera vez en mucho tiempo, aquello parecía una posibilidad abierta y no un peso que cargar. Fin de la historia. Si llegaste hasta aquí, lo sabes. Esta historia no es sobre venganza. Es sobre el momento en que una mujer decide que el silencio sirvió a su propósito y que ahora es hora de hablar. Y sobre lo que sucede cuando otras mujeres perciben que no necesitan hablar solas. Si la trayectoria de Mariana, Solange, Patricia y Vera tocó algo en ti, si reconociste en ellas algo que pertenece también a tu propia historia o a la de alguien que conoces, deja en los comentarios lo que te quedó. Cada palabra que escribes nos dice que esta historia importó, y eso es lo que nos hace continuar trayendo narrativas así, semana tras semana, con el cuidado que merecen. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, no porque necesitemos los números, sino porque cada persona que llega aquí elige escuchar historias sobre coraje, reconstrucción y lo que sucede cuando las personas deciden que el silencio llegó a su fin. Y si conoces a alguien que necesita escuchar exactamente eso ahora, compártelo sin vacilar. Nos encontramos en el próximo episodio.